Bienvenidos, les habla Claudio desde Argentina. Les quiero compartir algo muy interesante. Se está hablando de esto que les voy a compartir. Se ha hablado y se sigue hablando durante las últimas semanas sobre esta inteligencia artificial que está viendo aquí en la pantalla, ChatGPT, que es una inteligencia artificial impresionante. Y vamos a ver qué tanto sabe del pastor John MacArthur. Vamos a escribir quién es John MacArthur o algo así. Pastor John MacArthur. Veamos si responde en español. Vamos a pedir que nos traduzca esto al español, a la inteligencia artificial. ¿Me puedes traducir al español? Veamos qué dice. Claro, con gusto, dice. John MacArthur es un conocido pastor, autor y maestro de la Biblia. Es pastor, maestro de la iglesia Grace Community Church, California, y el presidente de la universidad y seminario maestro. MacArthur también es el anfitrión del programa de radio diario Grace to You, en inglés, Gracia a Vosotros, que se escucha en más de 2000 emisoras de radio en todo el mundo. Es un autor de muchos libros, incluyendo el Evangelio según Jesús, la Biblia de Estudio MacArthur y 12 hombres comunes y corrientes. Vemos que sabe bastante del pastor John MacArthur y bueno, cita algunos libros. Vamos a preguntarles cuántos libros tiene el pastor John MacArthur. Voy a colocar libros John MacArthur. A ver, perdón. Libros John MacArthur. Libros John MacArthur. No me está respondiendo en inglés, pero de igual manera vamos a pedir que nos traduzca esto al español. ¿Me puedes traducir al español? Vamos a preguntarle, vamos a ser respetuoso con la inteligencia artificial. ¿Me puedes traducir al español? Vamos. Claro, aquí está la traducción. John MacArthur es un conocido pastor, maestro de la Biblia y autor. Ha escrito muchos libros sobre una variedad de temas, incluyendo comentarios bíblicos. Algunos libros populares: el Evangelio según Jesús, la Biblia de Estudio MacArthur y Gracia a Vosotros. Esto se refiere a Gracia a Vosotros, gti.org. Perdón, que estoy con el aire prendido. En Gracia, esto se refiere a gti.org, que dice 365 devocionales diarios. Puede encontrar una lista completa de sus libros y más información sobre ellos en su sitio web Gracia a Vosotros, gti.org. Este es el sitio en inglés. ¿Qué podemos preguntarles? He probado varias preguntas sobre el pastor MacArthur a esta inteligencia artificial y en algunas cosas no responde con conocimiento, por supuesto, con mucho conocimiento de que conoce realmente del pastor MacArthur, pero vemos que conoce,
vamos a decir, lo básico del pastor MacArthur conoce. Ahora, por ejemplo, me viene a la mente y vamos a abrir un nuevo chat. Voy a abrir un nuevo chat y quiero preguntarles a ver si sabe aquellos que conocemos al pastor MacArthur. Cuando digo conocemos, no me refiero personalmente al pastor MacArthur, sino a aquellos que conocen las enseñanzas del pastor MacArthur. Por ejemplo, este tema de sanidades y milagros. Vamos a preguntarles, a ver, sanidades y ¿qué cree el pastor MacArthur de las sanidades y milagros? Veamos si responde bien. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué cree? ¿Qué cree el pastor John MacArthur sobre, o puede ser el continuacionismo? Veamos si le estamos probando a la inteligencia artificial si sabe verdaderamente o no. ¿Qué cree el pastor? ¿Qué cree el pastor John MacArthur sobre el continuacionismo? Continuacionismo, me parece que no sé si va a responder bien porque esta palabra continuacionismo me aparece con error. A ver. Aquí estamos. El pastor MacArthur es conocido por su oposición al continuacionismo, es decir, la creencia de que los dones espirituales como el hablar en lenguas y el hacer milagros continúan siendo una parte activa de la vida de la iglesia cristiana contemporánea. MacArthur enseña que estos dones espirituales eran para la época del Nuevo Testamento y fueron utilizados por Dios para confirmar la autoridad y veracidad del mensaje cristiano en una época en la que el cristianismo era una religión nueva y poco conocida. Sin embargo, una vez que el mensaje cristiano fue confirmado y el Nuevo Testamento fue escrito y difundido ampliamente, MacArthur enseña que los dones espirituales dejaron de ser necesarios y dejaron de ser operativos en la iglesia cristiana. Muy acertado lo que dice la inteligencia artificial a la pregunta que le pregunté, a la pregunta que hice sobre el continuacionismo. Así que vemos que muy bien, bastante bien, dice que MacArthur se opone al continuacionismo, es decir, que los dones como el hablar en lenguas, el hacer milagros, los dones espirituales como el hablar en lenguas y hacer milagros continúan siendo. Entonces, MacArthur se opone a que esos dones, hablar en lenguas y hacer milagros, estén vigentes hoy en día en la iglesia cristiana. Sabemos que los continuacionistas creen que el hablar en lenguas, hacer milagros, sanidades, todavía está vigente hoy en día, pero MacArthur, todos lo que conocemos a MacArthur, sus enseñanzas, se opone a eso. Bíblicamente nos oponemos a eso, entendemos por las escrituras que eso solamente estuvo vigente hasta que se reveló toda la escritura, hasta que se completó el canon de las escrituras. Eso fue cesando. Entonces vemos que ha contestado bastante bien esta pregunta sobre lo que MacArthur cree sobre el continuacionismo. A ver si podemos preguntar sobre el cesacionismo, porque MacArthur
es cesacionista, al igual que yo y seguramente usted. Voy a escribir... A ver, ¿cómo escribo? John MacArthur es cesacionista o cree en el cesacionismo. No sé si estoy escribiendo bien. John MacArthur es cesacionista o cree en el cesacionismo. Vamos a ver qué dice la inteligencia artificial. Sí, dice, John MacArthur es cesacionista, es decir, cree que los dones espirituales como el hablar en lenguas y el hacer milagros cesaron o dejaron de ser operativos después del tiempo del Nuevo Testamento. Impresionante, muy bien. Él enseña que estos dones eran para la época del Nuevo Testamento y fueron utilizados por Dios para confirmar la autoridad y la veracidad de las escrituras, sería del mensaje cristiano, en una época en la que el cristianismo, esto ya hemos visto, una vez que el mensaje cristiano fue confirmado, es decir, la palabra de Dios, y el Nuevo Testamento fue escrito y difundido ampliamente. Y ahí dice al final, MacArthur enseña que los dones espirituales dejaron de ser necesarios y dejaron de ser operativos en la iglesia cristiana. Muy, pero muy bien la respuesta de la inteligencia artificial. La verdad, estoy bastante sorprendido. Quizás muchas cosas que se le llega a preguntar a esta inteligencia artificial quizás no sea muy acertado con otras preguntas que le podamos preguntar, porque obviamente sabemos que es una tecnología, no es que es un ser humano que está respondiendo allí, sino que es una tecnología de última generación. Así que le quería compartir esto. Me quedaría aquí a preguntarle muchas cosas más, así que seguramente se me va a ocurrir alguna que otra pregunta. Si tienes alguna pregunta para que si te gustaría ver otras preguntas y respuestas de esta tecnología, puedes dejar debajo de este video en la descripción, y seguramente voy a estar publicando otras preguntas y respuestas, en este caso del pastor John MacArthur.